días, niños. Tengan un excelente día. El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos políticos de finales de siglo. Los primeros años entre 1979 y 1996, después de 7 años de dictaduras, Ecuador volvió al régimen constitucional que fue el 10 de agosto de 1979. Por primera vez en la historia del país, en estas elecciones se permitió que los analfabetos votaran y otorgaban poderes al Congreso, para supervisar decisiones del primer mandatario. La economía de este periodo. La crisis económica de los años 80 del siglo XX afectó a todos los gobiernos, e inclusive a gobiernos posteriores. Cada uno de ellos acogió las exigencias del consenso. Les voy a nombrar algunos de los presidentes que pasaron por esa época. Osvaldo Hurtado. Él sucretizó la deuda que empresas e instituciones tenían con la banca internacional. Es decir, el Estado asumió las obligaciones en dólares y recibió el pago de los deudores a la banca en Sucre. León Febres Cordero liberó las tasas de intereses de los bancos. Esto quiere decir que los bancos podían establecer libremente el interés que iban a cobrar por sus préstamos. También adoptó políticas que beneficiaban las exportaciones. Rodrigo Borja. En el gobierno de Rodrigo Borja se redujo la inflación y el déficit fiscal debido al aumento de precios del petróleo. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, él canceló los subsidios de productos y servicios y estableció precios de mercado. También disminuyó el número de empleados públicos y eliminó instituciones del Estado. En cuanto a las necesidades sociales, en estos gobiernos se trató de evitar los efectos de las continuas devaluaciones con incrementos salariales. Estos perdían su efecto rápidamente. Por ejemplo, en el gobierno de Febres Cordero, él combatió agrupaciones como Alfaro Vive Carajo. ¿Quiénes eran ellos? Eran una organización que actuaban fuera de la ley. En el gobierno de Borja, él priorizó el pago de la deuda social con el fomento a la educación y la creación de redes comunitarias, atención infantil y el seguro social campesino. Bien. Las dificultades que enfrentaron los gobiernos, ¿cuáles fueron? Las catástrofes naturales agravaron la situación humana y económica del país. ¿Cuáles fueron las catástrofes naturales? Como el fenómeno del Niño, terremotos en la Amazonía y los enfrentamientos armados de Paquilla, que fue en el año de 1981, y del CENEPA en 1995 con Perú. También fue la grave estiaje del río Paute. Sobre el cuestionamiento al estilo de la democracia, junto con la crisis, sobrevino en el país un cuestionamiento muy serio durante la década de 1980 y 1990. También se protestó por las medidas económicas. Durante estos gobiernos, el presidente nunca contó con el respaldo de la mayoría de los miembros del Congreso. Esta situación se convirtió en constante pugna de poderes y obstaculizando, por lo tanto, las alianzas entre partidos políticos. Bien, niños, la tarea que les voy a dejar es
formular 5 preguntas de la clase. Y eso es todo por hoy, niños. Hasta la próxima.